Comenzamos ya en tema, a ponernos en tema del día de hoy, y tiene que ver esto con una presentación que ha hecho el diputado provincial Fabián Oliver por el tema de dos casos de abuso por parte de funcionarios públicos que no están teniendo la respuesta de la justicia acorde al caso que se investiga, a estos dos casos, que se denunciaron, mejor dicho. Bueno, que esto se trata de una manifestación de preocupación del diputado Fabián Oliver en relación a dos casos, como decía, de abuso sexual en la provincia de Santa Fe. Uno es contra un funcionario del Ministerio de Salud de la provincia, que es secretario de Participación Social del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, que fue denunciado en diciembre del 2004 por una trabajadora de planta. Este caso no está teniendo la respuesta adecuada de la justicia, de acuerdo a lo que manifiesta la persona víctima y lo que pudo recolectar el diputado Oliver, y por eso tomó cartas en el asunto. La última novedad de este caso es que este funcionario presentó su renuncia. Y bueno, desde el ministerio dijeron que van a evaluar la situación, porque obviamente es un caso que recién comienza, está en investigación, pero no se han tomado las medidas necesarias para resguardar a la víctima y para, digamos, prevenir que la persona acusada pueda intervenir para entorpecer la investigación. El otro caso tiene que ver con un hecho que ocurrió hace ya varios años, y la persona denunciada es un comisario también de la provincia, de la localidad de Coronda, un comisario supervisor, que la denuncia fue realizada en agosto del 2024, pero este caso había ocurrido, el caso concreto de abuso había ocurrido entre los años 1996 y 1999. ¿Cuál es el argumento para que la justicia no tome cartas en el asunto? Es como que la causa está prescripta por el paso del tiempo. Recordemos que a partir de la ley Piazza estos casos dejaron de prescribir. Entonces, aquí se tienen en cuenta los tiempos de la víctima, que obviamente son casos que no son fáciles de denunciar, primero porque puntualmente este caso ocurrió en un ámbito intrafamiliar y el otro caso ocurrió en un ámbito laboral, con todo lo que ello implica denunciar a una persona que, bueno, de la cual uno depende, ¿no? Está poniendo en peligro su fuente de ingreso, obviamente. Y en el caso del abuso intrafamiliar, obviamente que se ponen en juego también otras cuestiones que hacen a las relaciones familiares y todo lo que ello implica con y lo que implica sobre todo para la víctima en estos casos, ¿no? Obviamente que aquí estamos hablando de casos que están en investigación, de denuncias que se han hecho y que todavía no han resuelto la justicia si son culpables o inocentes. Por supuesto, como siempre decimos, rige la presunción de inocencia para toda persona denunciada hasta que la justicia demuestre lo contrario y sean condenados en un juicio justo como corresponde. Pero, obviamente, al momento de la denuncia es necesario que se tomen los recaudos concretos para facilitar la investigación y, por supuesto, y ante todo, resguardar a las víctimas. Pero bueno, para ahondar un poquito en estos dos casos y que estuvieron en manos del diputado provincial Fabián Oliver, ya lo tenemos en línea para que nos comente en profundidad cuáles fueron las acciones concretas que él llevó adelante y cómo está avanzando estos dos casos en la justicia, avanzando o no avanzando en la justicia provincial. Buenos días, diputado Oliver, ya le damos la bienvenida. Gracias, buen día. Buen día. Buen día, nosotros estamos viajando con lluvia. Bueno, espero que no sea usted el que esté al volante, ¿no?
No, 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 Ah, por bien, supuesto que no. perfecto, bueno. Muy bien, entonces, bueno, no sé si pudo escuchar, más o menos yo estaba haciendo una Sí, breve sí, introducción. sí, sí. Bueno, Ujú. ¿cómo está la situación ahora? ¿Qué es lo que nos puede comentar y por qué tomó intervención usted y de qué forma, ¿no? Bien, bueno, en ambos casos lo que hemos hecho fue solicitar información al propio Ministerio Público de la Acusación. En el caso del comisario, que es un funcionario no político, pero sí un funcionario de carrera de la Policía de la Provincia de Santa Fe, que vaya paradoja, mientras existía ya una denuncia de abuso contra esta persona, ascendió a comisario subinspector, eh, y la verdad que en ese caso, desde la denuncia prácticamente no había ningún movimiento del expediente. Recién la víctima, David, pudo prestar declaración en el mes de enero, cuando la denuncia fue hecha en agosto del año pasado. Hubo de por medio una excusación del fiscal Nessier de la ciudad de Coronda, y lo grave de este caso es que el propio fiscal Nessier, cuando se excusa, que técnicamente no hay ningún reproche para hacerlo, y se excusa porque conocía al denunciado, eh, y porque concretamente la hermana de policía trabajaba con el fiscal Néstor, por lo tanto él se excusa de lo técnico, eso es irreprochable, Ujú. pero comete dos situaciones que preocupan y mucho. Eh, una fue que le contesta un mail a la propia víctima, porque la víctima le reclama vía correo electrónico de cuál es la situación de policía, Ah, que lo estamos perdiendo. Hola. Ay, claro. Hola. Sí, sí, lo escuchamos un poco lejos, pero a ver si escucha. Ah, no, 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 se está perdiendo la señal. Bueno, sabíamos que esto podía pasar porque está viajando el diputado y bueno, está en una ruta en la que la señal no es muy buena por tramos. Bueno, esto lo sabemos que puede ocurrir. A ver si ahora podemos retomar. O bueno, ahora lo volvemos a llamar. Pero bueno, esto, el fiscal, hablaba del fiscal Nessier, ¿no? Que está que se excusa de esta, en este caso, bueno, obviamente, bien, si hay algún impedimento y este es uno, conocer a alguien, al imputado o a alguien cercano al imputado, tener algún tipo de relación, ya sea laboral o no, con las personas involucradas, obviamente está bien excusarse. Esto significa que no puede intervenir en el proceso que está iniciándose contra esta persona. Así que me parece bien. Por otro lado, bueno, comentaba el diputado que había respondido un mail a la víctima. Bueno, ahora vamos a retomar con ese tema para ver qué fue lo que pasó, si nos podemos comunicar. Y y por otro lado, el tiempo en que fue el que transcurrió desde la denuncia hasta que se toma se toma contacto con la causa y se empieza a mover. Bueno, estas causas realmente tienen que ser causas que se puedan resolver con mayor celeridad porque obviamente las víctimas, y más en estos casos, necesitan esa atención de la justicia, que puedan reparar ese daño que se realizó. Eh, no pudimos retomar, Liz, no hay señal. Bueno, vamos a ver ahora si en un ratito por ahí se puede retomar la comunicación. Pero bueno, siguiendo con esto, lo que comentaba el diputado es que la primera denuncia por abuso, no, perdón, esta es otra causa. La otra causa, la que estaba hablando del comisario, fue radicada el 28 de agosto y transcurrieron 5 meses hasta que se hizo desde que se hizo la presentación hasta que se fue convocado
el denunciante para hacer la ampliación de su relato. Bueno, en ese sentido, lo que Oliver solicitó fue que se hayan tomado medidas de protección, que informen si se han tomado medidas de protección para la integridad y la salud del denunciante. Obviamente que si estamos hablando de un comisario acusado, obviamente hay que tomar algunas medidas porque sabemos que puede haber ahí alguna situación que pueda intimidar a la víctima para que, bueno, retire la denuncia, no lleve adelante las acciones legales y demás. Esto es como decía en un principio, un abuso sexual que se cometió en el ámbito familiar entre el año 1996 y 1999, cuando la víctima tenía 10 años. Hoy tiene 25 años. Hoy pasaron 25 años de ese momento. Y bueno, esta persona, la persona denunciante, es sobrino del acusado. Y bueno, se animó a denunciar, o como decía, 25 años después. Sabemos que son temas muy delicados y que las víctimas obviamente necesitan su tiempo. El abuso se cometió cuando el acusado era mayor de edad, pero también fue en un momento anterior a que este hombre, como decía que era comisario, anterior a que ingresara a la escuela de policía. Y como el ingreso fue en el año 2000, y como decía el diputado Oliver, al tiempito de conocerse esta denuncia, este hombre fue ascendido a comisario subinspector. Por lo tanto, bueno, hay ahí una cuestión que las autoridades en este caso del Poder Ejecutivo, debieran tomar en relación a las funciones que sigue cumpliendo este personal policial dentro de las fuerzas de seguridad, ¿no? Bueno, cuando este joven hizo la denuncia, ¿qué ocurrió? Como ocurre a veces, no siempre, pero ocurre en muchos casos, la mamá de este joven que denuncia, David, como decía el diputado, se comunicó con la madre de este joven, el comisario se comunicó con la madre de este joven, apenas conoció la denuncia, con términos amenazantes, ¿no? Esto también suele ocurrir. Por eso hablamos de que es importante que se tomen las medidas necesarias para proteger a las víctimas, a cualquiera de ellas, en este caso en particular a David, porque bueno, puede pasar esto, ¿no? Ya ocurrió, llamó a la mamá con términos amenazantes, obviamente intimándola a que retire la denuncia o que deje de hacer público el caso. Esta denuncia se realizó el 28 de agosto pasado y recayó en el fiscal, como decía, Raúl Nessier, quien la derivó a la Unidad de Violencia de Género y Familiar de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, después fue a declarar, pero pasaron 5 meses para que fuera llamado a declarar este joven. Bueno, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que pide el fiscal? ¿Qué es lo que pide el diputado provincial al fiscal? Que informe cuáles fueron las actuaciones que se llevaron a cabo a partir de la denuncia de esta víctima. Y en base a esta, como ocurre también en muchos casos, cuando una persona denuncia, aparecen otras víctimas más denunciando. Una es la hermana mayor del primer denunciante y otro primo, todos sobrinos del abusador. Es decir, que no es un solo caso de abuso que se le reprocha a esta persona, sino que son 3. Entonces, y todos en la misma familia. El fiscal le dijo a la víctima que debía excusarse. Esto se lo comunicó directamente, se debía excusar de investigar porque conocía y trabajaba con el acusado y también consideraba que el caso había prescripto.
esto ya es una discusión saldada, ¿no? De la prescripción de los casos de abuso. Ya no hay más, no prescriben más los casos de abuso sexual infantil a partir de la ley Piazza, obviamente, porque esto fue, si mal no recuerdo, en el 2015, con el caso puntual de Piazza, que después de tantos años pudo dar a conocer cuál había sido su situación de abuso en la niñez. Son casos que se conoció también otro caso muy sonado en la provincia de Entre Ríos, con un funcionario también que había abusado de muchos chicos en una escuela y bueno, también creo que era un cura, un sacerdote, para llamarlo de alguna manera. Entonces, respecto de este caso, el diputado Oliver por eso toma cartas en el asunto, porque considera que se está haciendo se está llevando a cabo con mucha lentitud la investigación y además de una forma totalmente displicente, sin darle la importancia y el relevamiento que tiene este tipo de casos cuando las víctimas son víctimas de abuso sexual. Entonces, ¿qué es lo que se presenta como queja? Que cuando los involucrados son funcionarios públicos que tienen algún cargo en alguna repartición, las investigaciones se deben realizar con mucha más celeridad. Esto no quiere decir que sea más importante o que las demás causas no sean tan importantes, sino que justamente la función de ocupar un cargo en alguna repartición pública hace que esto genere mayor impunidad, mayor lentitud y la justicia se aleje para las víctimas mucho más que en otros casos. Sabemos que la justicia es lenta, que cuando hay funcionarios implicados se toman con demasiada tranquilidad, se hace un poco los tiempos más laxos, pero bueno, hay que ponerlos en foco, hay que visibilizarlos y hay que poner las cartas sobre la mesa, y quienes tienen la decisión de tomar las medidas, que las tomen como corresponden y que siempre se priorice, obviamente, a las víctimas. Acá no estamos acusando a nadie, estamos diciendo que hay una denuncia, 2 denuncias por abuso en distintos ámbitos, donde están involucrados funcionarios públicos y las causas se están llevando adelante de forma muy lenta, con lo cual implica que estas personas puedan llevar acciones a cabo para amedrentar a las víctimas y hacerlas desistir de continuar con su reclamo de justicia. Y esto no puede pasar en estos casos ni en ningún otro. Entonces, por otro lado, este es el caso del comisario, y por otro lado, el otro funcionario del que hacía mención el diputado Oliver es el secretario, como decía, de Participación Social del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, que también tiene una denuncia por parte de una trabajadora del área de su planta, y que es el funcionario tiene a su cargo, ¿no? Este funcionario seguía en funciones sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de restricción, y continuaba teniendo a cargo a esta mujer que lo había denunciado por abuso. ¿Qué ocurrió? Bueno, la última novedad es que este jueves el funcionario presentó la renuncia y bueno, finalmente va a ser apartado de la función pública. Pero no solo presentó la renuncia y va a ser apartado, pero tenemos que ver si continúa en sus funciones o no, o sigue a la distancia generando algún tipo de órdenes.
impartiendo algún tipo de órdenes o sigue bajo su órbita el funcionamiento de esta secretaría. Así que bueno, son temas que son muy complejos. Pero bueno, me decís que lo tenemos ya conectado otra vez. Bueno, ahí Liz pudo comunicar nuevamente con el diputado Oliver. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Acá estoy. bueno. Mil disculpas. No, por favor, sabíamos que esto podía pasar porque me había ya comentado que estaba viajando, pero bueno, yo seguí más o menos relatando los dos casos con lo que había ocurrido. Habíamos quedado en que este funcionario, el fiscal que había tomado la causa, le había respondido a la víctima. ¿Qué le respondió? Sí, le respondió que por el paso del tiempo seguramente la causa estaba prescrita, y esto obviamente que es grave porque un fiscal no puede desconocer la jurisprudencia existente, que ya estas causas de abuso sexual, la agresión sexual no prescriben. Inclusive hace muy poquito se expresó la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe por el caso Aguiar, un caso muy conocido. Por lo tanto, esa situación obviamente que es grave. Este fiscal se excusó y tuvo 45 o 50 días el expediente en su despacho. Si él ya había tomado la decisión de excusarse, no entendemos la demora. Y lo cierto es que David, esta víctima, este sobreviviente de agresiones sexuales por parte de un primo, también en una situación o en un ámbito interfamiliar, todavía no logra que la justicia, el servicio de justicia repare en parte su dolor. Tengamos en cuenta que en una sociedad y en un sistema machista y patriarcal, ser hombre también dificulta muchísimo la posibilidad de denunciar, y sobre todo el prototipo de macho alfa. ¿Cómo puede ser que un hombre haya sido abusado? También entra, al igual que en muchos casos con mujeres, entra la duda y ponen en duda justamente la denuncia de la propia víctima. Así que es una situación muy difícil. David en este momento está en un proceso muy difícil, porque inclusive hasta está pensando en dejar de impulsar la causa, porque ve que el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe no brinda la respuesta que tiene que brindar. Y en el otro caso, que es el caso de un funcionario político, el doctor Marcelo de la Porta, es un caso, una denuncia de abuso sexual simple, y ahí hay dos situaciones que yo quiero remarcar. La primera, la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia de Santa Fe, ni el Ministerio de Salud, ni la Secretaría de Género han procedido como corresponde en estos casos. No han aplicado el protocolo, no corrieron al funcionario denunciado. Es más, tengo la convicción que hubo una suerte de protección para que de la Porta no renuncie, hasta que bueno, no se pudo sostener más. Y lo cierto es que de la Porta hace 2 días que renunció, pero la víctima sigue esperando. Es una trabajadora pública. El hecho ocurrió el 23 de octubre, fue denunciado en realidad principio de diciembre. El ministerio sabe del mes de noviembre. La víctima no fue asistida por el ministerio, o sea, por lo que corresponde ser lo que sería la patronal en el ámbito privado. No fue en ningún momento asistida, tuvo una sola reunión con funcionarios de segunda línea del ministerio y nunca más. Ella está con una licencia psiquiátrica hoy, absolutamente transitando este proceso en soledad. Y lo peor de todo es que el fiscal Olcese, que es un fiscal de la Agencia de Delitos Sexuales, que se supone tiene que tener perspectiva de formación en perspectiva de género, aún todavía no aceptó el pedido del abogado de la víctima para constituirse en querellante. Y esto obviamente que nos preocupa, y por eso hemos hecho un nuevo pedido al Ministerio Público de la Acusación, porque el primero lo hicimos el 27 de enero, no hemos tenido respuesta. Nosotros somos obviamente conocedores que
Yo no soy parte de este proceso a partir de lo que es el Código Procesal Penal, pero al mismo tiempo le recordamos a la fiscal general que soy diputado de la provincia de Santa Fe y que desde que se sancionó la ley 13013, que es la ley que determina un sistema de remoción y de sanción de los fiscales, es la legislatura quien evalúa el proceder de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación. Con esa figura me amparo en que corresponde y está obligada a darme información para poder evaluar el proceder del fiscal o el cese. Esto funciona así, lamentablemente funciona así, si no estamos arriba de estos casos, cuando hay funcionarios involucrados en este tipo de denuncia, el Estado funciona pésimamente y en definitiva lo hace con privilegio. Yo a veces me pongo a pensar cuando el gobernador Puyaro dice que no va a permitir, si ellos ganan las elecciones a convencionales, no va a permitir que haya una sola cláusula garantista. Bueno, acá está lo que sucede cuando el Estado no funciona como debe funcionar. El garantismo significa la posibilidad, cierto, que el Estado no cometa abuso y que todos los ciudadanos sean igual ante la ley. Lamentablemente en la provincia de Santa Fe, cuando hay funcionarios políticos, se los trata con privilegio. Ahora el 20 del próximo mes, si Dios quiere, la legislatura va a tratar la destitución del fiscal Gerosa. También este es un caso que hace 3 años venimos trabajando. La última denuncia contra este fiscal lo hicimos el 22 de marzo del año pasado, que fue un fiscal que ha protegido a un abusador, que si bien fue condenado, lo protegió y perjudicó, hizo que el Servicio de Justicia de la provincia de Santa Fe no repare el dolor de una ya joven que en su niñez tuvo que vivir el tormento de ser abusada por su primo durante 4 años. Lamentablemente eso es lo que está pasando en la provincia de Santa Fe y por eso tomamos estos casos para estar al lado de la víctima, para darle visibilidad y para tratar que el sistema de justicia de la provincia de Santa Fe mejore, porque tiene que mejorar y mucho en estos casos de violencia de género y de agresiones sexuales. Bien, diputado, sí, clarísimo. Bueno, sí, esto lo vemos, ¿no? Lo vemos habitualmente, no solo en estos casos, sino en muchos otros temas que se oculta información, de que el gobierno mira para otro lado, de que hay cosas que se están tapando y bueno, esto que usted remarcaba, ¿no? Que lo hemos hablado aquí en otros programas también, todo lo que tiene que ver con los conceptos garantistas, es realmente gravísimo que un gobernador diga que en su constitución no va a haber un solo concepto garantista, porque bueno, esto hace a lo que es la democracia, a lo que hace a la división de poderes, a lo que hace a que la justicia funcione como corresponde y que las personas que son víctimas reciban el trato que merecen y que el Estado repare lo que les ha sucedido. Por lo tanto, me parece sumamente importante que se haga desde un lugar de diputado y que se tome cartas en el asunto, porque hoy en día la ciudadanía se encuentra muy desprotegida ante estos avances de los poderes ejecutivos, tanto a nivel nacional como provincial y en línea también el municipal, están en esta tesitura, ¿no? de borrar con todos los derechos de las personas y avasallar absolutamente todo, llevarse todo puesto, las instituciones, la Constitución, las leyes y actuar de facto en muchos casos. Sí, por eso hay que interpelar públicamente y poner en discusión, más allá del clima de época, como se dice habitualmente, nosotros inclusive vamos a participar de este proceso de la reforma de la Constitución en una lista que la verdad nos llena de orgullo y que encabeza la actual diputada Claudia Balaguer, para garantizar que se sigan respetando y defendiendo los derechos que ya están consagrados, para incorporar nuevos derechos, y en esto ese va a ser nuestro rol en la Constitución. Aquellos que entienden que una Constitución no tiene que ser garantista, que no nos voten directamente, porque no existe un Estado y una Constitución sin esta visión de garantismo. Lo contrario es una dictadura. Claro. Una dictadura es justamente la Constitución.
Ay, se nos está cortando, qué Eso es lástima. lo que nosotros no queremos. Claro, bueno, quedó claro. Se cortó un poquito ahí, diputado, pero quedó claro el concepto de que es importante esto que usted remarcaba, ¿no? Ahora en abril votamos a constituyentes. Se va a reformar la Constitución de Santa Fe. ¿Es necesario reformarla? Bueno, sí, hay que reformar algunas cosas porque hay que ayornarla a la actualidad. Pero también hay que ver a quién votamos, qué ideas tienen esas personas que votamos. Aunque bueno, en muchos casos votamos a algunos y después cambian rotundamente cuando están en el poder, ¿no? O cuando están ocupando los lugares para los que se los votó. Pero bueno, es importante remarcar que la Constitución tiene que tener conceptos garantistas porque a todos nos puede pasar en algún momento tener que rendirle cuentas a la justicia por algún hecho menor. No, no estamos hablando de que nadie cometa un delito grave, con algo simple nada más, y es importante que los derechos garantistas estén en la Constitución. Bueno, se cortó. Bien, seguía en la ruta. Bueno, pero por suerte pudimos escuchar todo lo que manifestaba el diputado en relación al funcionamiento de la justicia, a cómo esto de la igualdad ante la ley, que sabemos que es una premisa, una máxima del derecho en nuestro país, en la práctica lamentablemente no es así. Bueno, esperamos esto y remarcar también esto, ¿no? El tema de la constituyente que tenemos que votar, la convención constituyente que se va a realizar y que para lo cual tenemos que votar en el mes de abril, elegir a las personas que van a reformar la Constitución. Bueno, hay algunos candidatos que realmente tienen ideas que son bastante alarmantes, diría, para no decir otra palabra. Pero tenemos que pensar bien, escuchar bien cuáles son las ideas. No nos dejemos convencer tan fácilmente por los discursos de odio, por estos discursos grandilocuentes de que, bueno, no va a haber garantías. Si no hay garantías para los delincuentes, a las personas que pretenden que los delincuentes no tengan garantías, les aviso que tampoco va a haber garantías para el ciudadano común, porque en la práctica ya está ocurriendo hoy, a pesar de que tenemos todo nuestro sistema legal es garantista en su mayoría, ya se están avasallando y llevando puesta todas esas garantías que figuran hoy en día en nuestra Constitución. Así que cuidado con lo que pedimos, porque nos puede tocar a nosotros también en algún momento, a pensar bien a quién vamos a votar en la Constituyente, porque depende de cómo se reforme esa Constitución, tendremos o no tendremos derecho en nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y de las generaciones venideras. Así que es importante saber que los que piden que los delincuentes no tengan garantías, sepan que ustedes tampoco las van a tener si existe una Constitución sin garantías. Así que bueno, a pensar y a reflexionar bien sobre eso.